en tu espíritu y en tu alma. Vas a recibir la palabra eterna de Jehová, Dios de los ejércitos, para ser bendecido, edificado, levantado. Y adoramos a Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Poderoso Dios, le quiero dar la bienvenida a todos los que nos están viendo en este momento, todos los que están aquí con nosotros y los que están a través de YouTube también. Sabemos que hay familias enteras que nos están viendo. Le damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Amados hermanos, y para mí es un honor y un privilegio presentarles a mi hermano de pacto, el doctor Yasser Barroso, profeta de Dios, aleluya, siervo del Altísimo, hijo de nuestro amado apóstol Byron Walter. Vienen esta noche a continuar una enseñanza que comenzó hace unos domingos atrás acerca del Espíritu Santo. Amados, tenemos que entender el ministerio del Espíritu Santo para la iglesia, para tu vida, porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros aquí. Así que, amados, sin más preámbulos, para mí un honor y un privilegio presentarles al profeta Yasser Barroso directamente desde México. Dios los bendiga. Amén. Adelante, profeta. Claro que sí. Hola, muy buenas tardes, noches. Estaba diciendo la profeta Astrid, pues hay familias que nos miran y yo tragando en seco. Ya de por sí, como dije la otra vez, predicar el Espíritu Santo es una gran responsabilidad, enorme responsabilidad, porque todo lo que es el cielo es administrado y se manifiesta en la persona del Espíritu Santo. Entonces, pero también la responsabilidad de saber que predicamos para la iglesia, para que Cristo sea glorificado en la iglesia, es una gran responsabilidad. Les invito por favor a que vayamos a Hechos 15. Hechos 15, versículo 13. Y tengo la gran preocupación de que hoy no pueda terminar, pero bueno, hoy debo terminar. Entonces, ahora sí, de toda la enseñanza que tengo para compartirles, que pueda compartir lo esencial, lo principal. Supongo que ya todos estén ahí en Hechos 15:13 o estén llegando. Y dice así: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, el apóstol Jacobo o Santiago, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Para qué? Como comenté yo la otra vez, cada vez que la Biblia diga con el fin de, ¿para qué? Siempre que se revele el propósito por el cual Dios hace algo, hay que prestar mucha atención, porque muchas veces no entendemos la mente de Cristo, lo que Dios está haciendo, por no entender la razón por la cual Él la está haciendo, o el propósito o el fin para lo cual Él está obrando. ¿Para qué? ¿Para qué Dios está restableciendo el tabernáculo de David? Versículo 17, para que el resto de los hombres busque al Señor, es decir, los que ya lo habían conocido en Jerusalén y los que los estaban conociendo en las naciones gentiles, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Voy a hacer una oración y vamos a ir a Juan 17. Voy a hacer la oración para que en lo que yo oro, oren conmigo y ustedes van buscando Juan 17, versículo 1. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco mi total incompetencia, Padre, para enseñar de tu palabra, de tu consejo respecto a la persona del Espíritu Santo. Como lo decía la vez anterior, no
Sé que no soy el indicado, pero es necesario y asumo la responsabilidad de que podamos meditar sobre la persona del Espíritu Santo, como Papá Byron enseña, y me agrada mucho esa enseñanza, no para estudiar al Espíritu Santo como si fuera un microbio de laboratorio, no como si fuera un experimento, Jehová nos libre, sino para conocerte a ti, Padre, en Cristo, para conocer a Cristo en el Espíritu Santo, para que al conocer más de la persona gloriosa, inefable, inexplicable, más allá de toda explicación, del Espíritu Santo, sabemos que en el Espíritu Santo, Padre, te conocemos a ti, en el Espíritu Santo conocemos a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo definitivamente es la persona imprescindible en nuestras vidas, como vimos en la enseñanza anterior. Y por lo tanto, te ruego, Espíritu de Dios, que nos perdones, nos ayudes, no solamente a mí, a exponer tu palabra, sino sobre todo a mis hermanos, tus siervos, a entender los principios de tu palabra, Señor, para conocerte más, y que Cristo sea exaltado en todo esto para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Así que el pasaje que acabamos de leer es reedificar el tabernáculo de David para que todos busquemos, vamos a decir otra palabra que sé que está en el espíritu de ese pasaje, para que todos conozcamos a Dios y seamos conocidos por él. En Juan 17, precisamente viene a reafirmarse de alguna manera la misma idea o la misma verdad. Estas cosas habló Jesús, dice Juan 17:1, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, palabras claves, vida eterna, a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Ahí Jesús no nos da oportunidad de empezar a divagar o a imaginarnos qué cosa es la vida eterna. Claramente no los dice, ¿no? La vida eterna, que te conozcan a ti. Jesús está orando al Padre. Así que, ¿cuál es la vida eterna? Que conozcamos al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿no? Y evidentemente, Jesús dijo: vendrá el Consolador. Él os llevará a toda verdad. Él tomará de lo mío y los hará saber, y todo lo que es mío es porque lo da el Padre. Así que el Espíritu Santo ministra la vida eterna en nosotros. Yo me tomé vamos a decir así, el esfuerzo de escuchar, no solamente, lo había comentado la otra vez, las dos enseñanzas del apóstol Oscar Aguirre, las dos enseñanzas del profeta, se me olvidó su nombre, perdónenme, el profeta Jorge Ruiz, perdón. Profeta Jorge. Exacto, el profeta Jorge Ruiz, y también escuché las dos enseñanzas. Bueno, después me correspondió a mí, ¿verdad? El apóstol Oscar Aguirre, pasemos al otro lado, no importa lo que estés pasando, si el Señor te dijo, pasemos a otro lado y te dio una palabra, aunque se levante el infierno, tú tienes que permanecer en esa palabra, ¿verdad? La palabra de Dios a través del apóstol Jorge Ruiz es tiempo de conquista. Y yo insistí mucho, la carga que tenía, sobre todo en tener el tiempo de conquista del propósito de Dios a través de uno. Que Dios nos guarde y nos libre de un evangelio humanista, donde Dios envió a Cristo solo por nosotros, solo para salvarnos a nosotros, para que seamos ricos, felices, millonarios, y no, nosotros no somos el centro del universo. Dios, por medio de Cristo, es el centro del universo, ¿no? Y tomé bastante tiempo, en mi última ocasión, para insistir y mostrar cómo el propósito real de la Biblia es que Dios sea el todo en todos, ¿verdad? Y que lo que se perdió en el huerto del Edén, aunque otros ministros dicen que es el reino, ok, bien, pero mucho más que eso, es nuestra identidad, la imagen de Dios en nosotros, ¿verdad? La naturaleza de Dios en nosotros. En otras palabras, Cristo, la misma esencia de Dios, que es Cristo en nosotros, eso se perdió. Y se perdió
esa presencia, esa participación del Espíritu Santo sobre Adán y sobre Eva, de tal manera que cuando ellos pecaron se sintieron desnudos. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo sobre ellos se fue. Por tanto, ellos pecaron contra Dios. Y hoy, como yo insistí mucho en la ocasión anterior, hablando de la importancia del Espíritu Santo, hoy una precisamente de las cosas que Dios quiere es que anhelemos tener la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ser nacidos de nuevo, y sobre nosotros ser bautizados del Espíritu Santo. Y yo terminé insistiendo mucho en la ocasión anterior lo importante que es reconocer que son dos experiencias diferentes, que pueden tener lugar en el mismo día, en el mismo momento, o en momentos diferentes. Puse 5 ejemplos. Jesús, desde que nació, es el Hijo de Dios, pero él fue ungido o se convirtió en el Mesías 30 años después, cuando fue bautizado. Los apóstoles nacieron de nuevo cuando Jesús resucitó, y el domingo de la resurrección, él sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo, y entró en ellos. Estuvo 40 días enseñándoles sobre el reino de los cielos, como nos enseña Hechos 1. Terminó este seminario intensivo que a mí me provoca celos no haber estado ahí, ¿verdad? Y dijo: bueno, ahora esperen la promesa del Padre, que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, ¿verdad? Esperaron 10 días más, y el domingo de Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Así que en la evidencia o en la experiencia de los apóstoles, también ellos nacieron de nuevo el domingo de resurrección y fueron bautizados por el Espíritu Santo 50 días después, el domingo de Pentecostés. Una experiencia similar de que fueron dos momentos diferentes en el ejemplo de Hechos 8, Felipe en Samaria. Los discípulos, las personas que se convirtieron, recibieron a Cristo, y lo enseña muy bien Hechos 8, lo vimos detenidamente. Recibieron a Cristo, y los apóstoles de Jerusalén se enteraron que la palabra había llegado a Samaria, se había predicado de Cristo y del reino de Dios. Sin embargo, los apóstoles, los 12 apóstoles y los ancianos que ya habían en ese momento en Jerusalén, entendieron que era sumamente importante que ellos recibieran el bautismo del Espíritu Santo, y con ese propósito enviaron a Pedro y a Juan, lo cual, cuando llegaron a Samaria, ministraron el bautismo del Espíritu Santo. Tercer ejemplo de recibir a Cristo un día, recibir el bautismo del Espíritu Santo días después. ¿Qué tiempo duró la travesía, el viaje de Pedro y de Juan para llegar de Jerusalén a Samaria? No lo sabemos. 3 horas, 5 horas, una semana, no lo sé. La Biblia no lo dice. No me voy a poner a especular, como dice Papá Byron. Pero dos experiencias diferentes. Tenemos el cuarto ejemplo, la misma conversión de Saulo o Pablo. Cristo se le revela, lo tumba del caballo, Pablo se humilla: ¿qué quieres de mí, Señor? Lo llama Señor, nació de nuevo ese día, y 3 días después Jesús se toma el trabajo de hablar con Ananías y le dice: ve para que ores por Saulo de Tarso, que tengo propósito con él. Y Ananías va y le dice: hermano Saulo, Jesús, que se te mostró en el camino, ¿verdad?, me ha enviado para que cobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Para el mismo Jesús era una prioridad que la gente fuera llena del Espíritu Santo. Así pasó con los 2 apóstoles, así pasó con Saulo de Tarso, lo vemos con los apóstoles de Jerusalén. Es una prioridad que las personas fueran llenas del Espíritu Santo, no solamente nacidas de nuevo. Lo vemos en Hechos 8, ¿verdad? Y Pablo, ya una vez siendo un ministro maduro, consagrado, como vimos en Hechos 19, una vez que llega a Éfeso, se encuentra 12 discípulos que conocían del camino, eran discípulos. Sin embargo, él llegó y no les preguntó quién es su padre ministerial, qué iglesia van, qué denominación. No. Recibieron el Espíritu Santo. Y, por supuesto, no digo que saber quién es el padre ministerial de alguien, cuál es tu tribu, cuál es tu familia, ¿verdad? Tomando el ejemplo de las 12 tribus de Israel, esto es importante. Pero lo primero, si tú no tienes una experiencia y una comunión con el Espíritu Santo, de más está la denominación, el padre ministerial y todo lo demás. Así que eso lo vimos detenidamente, y el domingo pasado no, cuando sucedió hace 21 días, que insistí mucho como la palabra dice: si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a vuestros hijos,
¿cuánto más el Padre no dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Y está hablando el Padre con hijos, a los hijos, ¿verdad? A gente que ya es nacida de nuevo, la importancia de pedir del Espíritu Santo y pedir la llenura del Espíritu Santo. Y no solamente eso, valoramos también cómo uno puede ser lleno del Espíritu Santo y en medio de los procesos, de las pruebas y aún de los errores y debilidades que a veces cometemos, ¿verdad? Muchas veces cometemos, esa presencia del Espíritu Santo en nosotros se empieza a diluir y con razón la palabra dice dos grandes cosas. Uno, no apaguéis al Espíritu Santo en ustedes, ¿no? Y segundo, y no solamente por pecado, por el hecho de no tener una vida de consagración, una vida sacerdotal, de adoración, de oración, de intercesión, de meditación de la palabra, es decir, vivir como sacerdotes que somos del nuevo pacto, vivir en una vida de comunión con Dios, ¿no? Si no mantendremos esa vida, apagamos al Espíritu Santo. Y por eso la Biblia dice, no apaguen el Espíritu Santo, pero también la Biblia dice en Efesios 5, y lo vimos en la enseñanza anterior, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y poníamos un ejemplo práctico de ese principio, de la necesidad de cumplir ese mandamiento, de estar continuamente llenando el Espíritu Santo. Pusimos un ejemplo práctico. Los 2 apóstoles del Cordero fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 2. Sin embargo, empezaron las persecuciones. Lo vemos esto ejemplificado en las personas del apóstol Pedro y el apóstol Juan. Vemos cómo ellos empiezan a predicar, por ejemplo, o continúan predicando de las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, el Señor Jesucristo. En Hechos 3, y le dicen a un paralítico, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda, ¿verdad? Y el poder de la gloria de Dios descendió sobre ese paralítico, se levantó, entró con ellos alabando y bendiciendo al Dios de Israel, y automáticamente empieza la persecución de los judíos legalistas, los que se empeñaban en no reconocer a Jesucristo como el Mesías de Israel, como el Hijo de Dios y como el único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Solo por el medio del nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo nos revela al Padre, nos revela la divinidad. Y sin embargo, en medio de esa persecución, donde vemos en Hechos 3 que ponen a Pedro y a Juan en la cárcel, en Hechos 4 otra vez lo vuelven a meter en la cárcel, ¿verdad? Ellos salen y conjuntamente con los demás apóstoles y ya cristianos, que ya personas que habían venido a Cristo, ellos oran y claman, Padre, concédenos hablar, mira sus amenazas, mira sus persecuciones, concédele a tus siervos hablar tu palabra con denuedo mientras tú extiendes tu mano con señales, prodigios y milagros. Dice, y una vez que oraron, el lugar tembló porque la presencia del Espíritu Santo volvió a descender y fueron otra vez llenos, ¿verdad? Fueron rebautizados en el Espíritu Santo. Así que esa debe ser nuestra vida, ese anhelo de ser bautizados en el Espíritu Santo. Y hago todo esto para hacer un resumen de la enseñanza anterior, donde hablé de todo esto y hablé de cosas que ahora no voy a repetir, de lo contrario, traté de hablar en la enseñanza anterior muchas evidencias o muchos principios de lo importante que es la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Y presté atención, y vuelvo a retomar la idea, presté atención a las enseñanzas o a las administraciones que hizo Dios a través del apóstol Oscar Aguirre, a través del profeta Joel Ruiz, pero también a través del apóstol Sara Cabrera y también a través de la profeta y pastora, bueno, ahí no conozco personalmente y no me acuerdo el nombre, pero el domingo pasado, la pastora que ministró. Y una de las cosas que yo veía como denominador en común es que el Señor en su gran misericordia a ustedes como pueblo de Dios, como iglesia, como ministerio, ¿verdad? El Señor a través de estos 4 ministros, Oscar Aguirre, apóstol Oscar Aguirre, profeta Joel Ruiz, apóstol Sara Cabrera, que habló de la resurrección de Cristo y cómo ahora estamos en el tiempo de la resurrección y todo aquello que está muerto, y ella ministró poder de resurrección en ese día, en el domingo de resurrección. Y también escuché cómo el Espíritu Santo se tomó el esfuerzo de usar a la pastora del domingo pasado, la profeta del domingo pasado, para ministrar también sanidades y liberación. Pero una de las cosas que entonces
siento y creo de parte de Dios que el Señor me decía es, yo necesito que los integrantes, los hijos, los discípulos del ministerio de Enoch entiendan que ellos necesitan comprometerse en ese proceso de madurez y de crecimiento en Cristo, ¿verdad? Porque es hermoso que Dios traiga ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, ¿verdad? Y constantemente nos estén ministrando y sanando y liberando. Y eso es hermoso. Y Dios siempre lo va a hacer durante toda nuestra vida. Pero lo que más le interesa al Señor es que tú, cada uno de los que me escuchan, ahí en su casa, que están ahora conectados o que algún día escuchen esta enseñanza, que tú te conviertas en un tabernáculo de David. Que tú te conviertas en alguien lleno del Espíritu Santo. Y no solamente en alguien lleno del Espíritu Santo, sino en alguien en el cual el Espíritu Santo está formando a Cristo, ¿verdad? Es bueno, ¿verdad?, que siempre el Espíritu Santo use a alguien para ministrar nuestras vidas. Pero nosotros mismos como ministros, la profeta Astrid, el pastor Mark, a quien yo saludo una vez más, lo saludaba a través de la profeta Astrid antes que estuviera esta emisión ya en público. Vuelvo a saludar al siervo de Dios. Pero nosotros, pastor Mark, la profeta Astrid, los hijos del apóstol Byron como ministros, cuando nos reunimos con papá Byron, con otros ministros, con nuestros hermanos mayores, otros apóstoles a quienes reconocemos como hermanos mayores, y estamos adorando a Dios, muchas veces somos ministrados por el Espíritu Santo a través de papá Byron, a través de los otros ministros, ¿verdad? Se cumple lo que dice la palabra en Efesios 5, nos sometemos los unos a los otros en el temor de Dios, y es hermoso, porque ninguno de nosotros llega a madurar tanto que no necesite la gracia de Dios a través de otros ministros. Y eso es así. Pero la realidad es que somos llamados a la madurez. Somos llamados a que los otros nos enriquezcan, pero que nuestra vida no sea dependiente de lo que Dios nos puede dar a través de nosotros, sino que, ok, perfecto, Dios nos enriquezca y nos ministre y nos fortalezca a través de otro, pero que ya nosotros mismos lleguemos a un nivel de madurez donde no seamos dependientes de la administración de los otros, que no seamos dependientes que cada vez que tenemos un problema tengan que venir otros a orar por nosotros. Qué bueno, eso siempre va a ocurrir, siempre Dios va a usar a otros también para enriquecernos un poquito más, pero que uno mismo llegue a tener un nivel mínimo de madurez donde uno mismo se pueda autoministrar. En otras palabras, someter al señorío del Espíritu Santo, ¿verdad? Que otros nos vengan a fortalecer, pero que no seamos dependientes de eso, que nosotros mismos podamos madurar lo suficiente. Por eso tengo escrito varias páginas, varias cuartillas, varias hojas de lo que les quiero compartir, y me estaba tomando un baño y venía este pasaje donde el Señor dice en Hechos 15, después de esto volveré. Evidentemente esta es una profecía que el Padre hace en el Antiguo Testamento a través de uno de los profetas. Ahora no recuerdo si fue Ageo, ¿verdad? Y dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído. Esto me recuerda cuando Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Es un pasaje similar, dicho con otras palabras, pero es la misma verdad. Y cuando habla de tabernáculo, está hablando de varias cosas. La palabra, aquí estamos estudiando este pasaje como referencia en el libro de los Hechos, pero cuando uno lo busca en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, evidentemente fue escrito en el hebreo. Y esa palabra en el hebreo, que tiene que ver con tabernáculo, no lo vamos a buscar ahora porque si no voy a dejar de enseñar otras cosas. Tiene que ver con familia, tiene que ver con casa, tiene que ver con linaje, tiene que ver con dinastía, ¿verdad?, pero también tiene que ver con un templo. Y por eso es que Dios dice desde el Antiguo Testamento, el objetivo es restablecer el tabernáculo de David. Y esto tiene que ver con algo de lo cual también hablamos en la ocasión anterior, cuando insistí mucho, incluso meditamos cómo empezó todo y cómo terminó todo. Como cuando vamos a Génesis 2, vemos a Adán y a Eva conformados a la imagen de Cristo, pero como Cristo, Dios,
para no confundir a nadie ahora si no escuchó la enseñanza anterior, cómo Dios sopló vida dentro de Adán, ¿verdad? Y vino a ser un alma viviente. Sí. Uno puede estar muy bien diseñado, pero si el espíritu no está en uno, uno está muerto. ¿No? Así como un auto puede ser 0 kilómetros, perfectamente diseñado, construido, pero si no le echas gasolina, no funciona. Nosotros sin el Espíritu Santo no funcionamos, no somos nada, no somos nadie. Pero eso mismo, de que el Espíritu Santo entró en Adán y estaba sobre Adán, así mismo va a terminar la Biblia. Así mismo va a terminar este tiempo de la creación, cuando todo sea hecho nuevamente, nuevos cielos y nueva tierra. Y lo vimos en Apocalipsis, ¿verdad? Incluso comenté cómo, para mi sorpresa, hace un tiempo cuando vi, y se los evidencié a ustedes, cómo cuando habla de la Nueva Jerusalén, muchas veces nos hemos meditado que, bueno, estamos hablando de una ciudad, cuando en realidad está hablando de la iglesia, de los redimidos, cómo descienden del cielo, como si fuera una ciudad, pero realmente estamos hablando de la desposada, la esposa de Cristo, es decir, el pueblo de Dios. Porque siempre el diseño, y lo meditamos en 1 Corintios 15, es que Dios sea el todo en todos. Y aún vimos como si Cristo está reinando, es para someter todas las cosas bajo los pies del Padre, para que el Padre en nosotros sea todo. Por eso todo se reúne en Cristo, pero es el Espíritu Santo el que administra eso. Por eso este pasaje también nos lleva a Juan 17, ¿cuál es la vida eterna? ¿No? Que todos conozcamos a Dios. Así que el propósito de esta enseñanza es seguir meditando y profundizando cómo Dios quiere que maduremos, ¿verdad? Para que la obra del Espíritu Santo en nosotros sea cada vez mayor. Permíteme un momentito, acá voy a buscar, estoy corriendo aquí mi computadora, estoy buscando el lugar donde quiero llegar. Okay. Quiero hablar un momentito sobre la relación entre Jesús y el Espíritu Santo, para evidenciar cuán importante es el Espíritu Santo. Tan importante es el Espíritu Santo que Jesús nunca hubiera existido si el Espíritu Santo no lo hubiera engendrado. Desde Isaías 11 está esa profecía que se cumplió en Mateo 1:20, ¿verdad? El Espíritu Santo engendró a Jesús. El Espíritu Santo ungió a Jesús, Mateo 4, Marcos 1, Lucas 4. El Espíritu Santo direccionó a Jesús, fue quien le daba dirección. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Así como vemos la vida de Jesús como un ejemplo, así debe ser nuestra vida guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empoderó a Jesús, Isaías 61, Lucas 4, Hechos 10, 37, 38. La vida de Jesús es precisamente el gran ejemplo de un tabernáculo vivo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y viene haciendo y quiere que nuestro entendimiento se siga renovando para que entendamos que ese es el diseño, la manera de vivir de lo que es un hijo de Dios. Un verdadero tabernáculo vivo, donde sea el Espíritu Santo el músico principal, donde el Espíritu Santo sea el sumo sacerdote, donde el Espíritu Santo sea el Señor, el Rey, y que se nos cumpla. Por ejemplo, a mí hay un pasaje que me gusta mucho, viene ahora a mi mente, no lo tengo aquí en mis notas, pero viene a mi mente cuando Jesús le dice a Pedro, cuando tú seas grande, cuando seas maduro, alguien vendrá, te ceñirá y te llevará donde tú no quieres. Miren, amado, yo he escuchado a Papá Byron y a otros ministros maduros a lo largo de los años, y en la medida en que uno va madurando en Cristo, uno llega a vivir cada vez más lo que dice Pablo, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y esto es importante porque yo incluso aquí discrepo de maestros que honro, que dicen que la evidencia de la llenura del Espíritu Santo es hablar en lengua. Sin embargo, yo revisé en el libro de los Hechos todas las veces que habla de que alguien fue lleno del Espíritu Santo, y no siempre la persona que es lleno del Espíritu Santo habla en lengua. Hay pasajes donde, no voy a ir a eso ahora, lo pongo así como referencia, y si alguien quiere más información me puede contactar. La profeta Astrid le puede dar mi contacto y le paso los pasajes, los versículos, pero al final les digo cómo encontrarlo. Revisen el libro de los Hechos
cada vez que el Espíritu Santo llena a alguien, fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado por el Espíritu Santo, y van a ver que muchas veces la evidencia de la llenura del Espíritu Santo es hablar en lengua, pero a veces fue profetizar. Y a veces fue tener una visión, diferentes maneras. Pero aún así quiero insistir en algo. Una y otra vez, uno puede ser lleno del Espíritu Santo, pero uno puede apagar el Espíritu Santo. Así que el objetivo mayor que tiene el Espíritu Santo en nosotros, y es donde nosotros debemos humillarnos y colaborar con el Espíritu Santo, es que Cristo sea formado en nosotros. Lo dije en la enseñanza anterior y lo vuelvo a repetir. Por eso tenemos la evidencia de la vida de los Gálatas. En Hechos 3, Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas insensatos, ¿verdad? ¿Quién os hechizó? Ustedes ante quien se les presentó Cristo y recibieron el Espíritu Santo por la fe, por la gracia, ¿verdad? Ahora quieren confundir ambos pactos, la ley de Moisés con la ley de Cristo, con el nuevo pacto. Pero dice en el capítulo 4, Dios a través de Pablo como un padre ministerial, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por eso, qué bueno que haya administraciones y así el Espíritu Santo lo diseñó con ustedes. Y benditas esas administraciones tan importantes, tan enriquecedoras. Pero hoy el Señor los invita y nos invita, y me incluyo, al llamado a la madurez, a que seamos llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea vivo dentro de nosotros y sobre nosotros, pero que en ese proceso de santificación y de madurez dejemos que el Espíritu Santo forme a Cristo en nosotros. Les voy a poner un ejemplo, una manera en que el Señor ha hablado a mi conciencia. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, no recuerdo si lo comenté en la ocasión anterior, es como cuando la casa es llena de una casa llena de humo. Por ejemplo, uno va a fumigar porque el espíritu es viento, ¿verdad? Esto es una comparación, una analogía. Cuando uno va a fumigar una casa, uno llena la casa, se llena de humo, ¿verdad? Pero aunque esté lleno de humo, eso, si la casa estaba desorganizada, sigue desorganizada. Bien, como el Espíritu Santo es como el viento, no es viento, es como el viento, porque su naturaleza es espiritual y su cuerpo es espiritual. Nosotros necesitamos mantener la presencia del Espíritu Santo en nosotros y sobre nosotros de manera creciente, no solamente para que el Espíritu Santo esté revoloteando, por ejemplo, tomando la analogía de Génesis 1, versículo 2, ¿verdad? Sobre las aguas, así como estaba haciendo el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo empieza a acomodar los muebles y toda nuestra casa, todo nuestro templo, toda nuestra vida, para que Cristo sea conformado. Vamos a mencionar cómo el Padre insiste en la importancia del Espíritu Santo. Cuando el Padre quiere mostrarnos cuán importante es el Espíritu Santo, dice en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así el Padre nos insiste en lo importante que es el Espíritu Santo. El Padre también nos insiste en lo importante que es el Espíritu Santo en Isaías 30. Dice, versículo 1, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Es que para Dios es muy importante que uno camine de la mano del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús habla de la importancia del Espíritu Santo, dice, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, Mateo 12:28, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. De esto insistí mucho en la ocasión anterior, ¿verdad? No hay el reino de Dios si no es por la obra del Espíritu Santo. Juan 16:7, Jesús dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuere los enviaré. Dos ejemplos. Hay otras declaraciones tremendas de Jesús sobre la importancia del Espíritu Santo. Declaraciones apostólicas. Para Pedro hablar de la importancia del Espíritu Santo dice, segunda de Pedro 1:19, tenemos
La palabra profética más segura, hablando de las escrituras, dice porque toda inspiración, toda profecía fue traída por el Espíritu Santo. Juan dice en 1 Juan 5:6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es vida. Así, Juan hablaba del Espíritu Santo. Santiago dice, piensa que la Escritura dice en vano, Santiago 4:5, el Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Así habla Santiago del Espíritu Santo. Pablo dice, Filipenses 4:13, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo. ¿Sí? Siempre que la Biblia habla de en Cristo, es la manifestación del Espíritu Santo en uno, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? La obra del Espíritu Santo. Bien, vamos a hablar ahora, porque como el objetivo de esta enseñanza es fortalecernos en nuestra relación con el Espíritu Santo, vamos a ver ahora cómo el Espíritu Santo se relaciona con alguien que no conoce a Dios, cómo se relaciona con un hijo de Dios y cómo se relaciona con un ministro. Bien. Con alguien que todavía, o con, por ejemplo, vamos a recordar nosotros mismos antes de venir a Cristo. Dice la palabra en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se han discernir espiritualmente. Así que antes de venir a Cristo, teníamos que responder como decían los discípulos que no habían recibido al Espíritu Santo. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos que hay un Espíritu Santo. Así de muertos estábamos antes de venir a Cristo. Y así de muertos están los que no conocen hoy a Cristo, para nada conocen el Espíritu Santo. Y peor aún, la gente que no tiene el Espíritu Santo, Efesios dice, no solamente que están totalmente perdidos, Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente o la energía o el espíritu de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, está hablando del diablo, ¿verdad? Y las tinieblas, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que la gente que es natural, que no es nacida de nuevo, no solamente no tiene una relación con el Espíritu Santo, sino que aparte es dominada, energetizada por el diablo mismo. Ahora bien, aquí hay un tema, esto ustedes lo saben, pero quiero insistir en algo que es delicado y a veces hasta difícil de entender y de explicar. Y es lo siguiente, el Espíritu de Dios puede actuar a través de una persona aunque no sea hijo de Dios. Y esto se lo voy a demostrar. Y después les voy a decir por qué esto es tan delicado y peligroso. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, Dios, Espíritu Santo, usa a toda autoridad. Toda autoridad. Putin ahora invadió Ucrania. ¡Ey! La mano de Dios está detrás de eso. Hitler, la mano de Dios está detrás de eso. Nabucodonosor invadió Israel, la mano de Dios está a través de todos. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey, de cualquiera, en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere, lo inclina. La misma palabra en Daniel dice lo mismo. Él pone reyes, quita reyes, ¿verdad? Entonces, por eso uno tiene que ser muy cuidadoso. Vamos a poner otro ejemplo, Saúl. 1 Samuel 10:6 dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, le está hablando Samuel a Saúl, con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. En ese pasaje, después Samuel llega a un lugar donde el Espíritu Santo se está moviendo y ministrando a través de los profetas y Saúl profetiza. Y dicen, ¿acaso Saúl está entre los profetas? Eso fue cuando Saúl empieza el ministerio, pero años después está él persiguiendo a David. Y vuelve a suceder lo mismo en 1 Samuel 19:7. Y vuelve Saúl a profetizar. Y ya el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Pero por el solo hecho de exponerse en un ambiente profético, Saúl, estaba profetizando. Faraón,
el faraón del tiempo de Moisés. Dice la palabra, Éxodo 9:16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Romanos 9:17 dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, es decir, lo repite el Nuevo Testamento. ¿Que Faraón conocía a Dios? No, pero era usado por Dios. Vamos a poner otro ejemplo. Faraón Necao, en otro pasaje dice Necao, rey de Egipto. Este es un pasaje que a mí me hace temblar. Escuchen esto. Segunda de Crónicas 35, 20, 27 dice, y después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías, una referencia de un rey que fue temeroso de Dios. Josías, la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contra ti, rey de Judá? Sí, Josías, que era un hombre temeroso de Dios, usado por Dios, se enfrenta a Necao, faraón o rey de Egipto, porque dijo, bueno, nosotros somos el pueblo de Dios y esta gente siempre ha representado a las tinieblas. Y Josías dijo, bueno, Dios está conmigo y el diablo está con faraón, voy a enfrentarlo. Y miren la respuesta que le da faraón Necao a Josías. Le dice, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, es decir, mi problema no es contigo, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho, un impío, diciéndole a un rey del pueblo de Dios, y Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió, escuchen lo que dice el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces el rey Josías le dijo a su siervo, quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Este es un pasaje que a mí me asusta, porque estamos hablando tipológicamente de un cristiano que se enfrenta a un inconverso, pero Dios estaba usando el inconverso y Dios hablaba a través del inconverso. Y en esta confrontación del cristiano contra el inconverso, el que perdió la batalla fue el cristiano, por no entender cómo Dios usa a la gente inconversa. Y segundo, no todo, ¿cuál es la segunda enseñanza de esto? No todo aquel que es usado por Dios es de Dios. Ciro, el ejemplo de Ciro, Isaías 45. Así dice Jehová, su ungido a Ciro, el cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar el lomo de reyes para abrir delante de él puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice el versículo 4, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Y en el versículo 5 vuelve a decir lo mismo. Yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Es decir, Ciro nunca llegó a ser hijo de Dios, nunca se convirtió, nunca nació de nuevo, tipológicamente hablando, pero era usado por Dios. El sumo sacerdote que condenó a Jesús, dice Juan 11:51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Aguas, un sumo sacerdote que estaba en contra de Dios, pero que era usado por Dios para profetizar. ¿Por qué? Porque era la autoridad de ese momento. ¿Por qué yo insisto en esto? ¿Verdad? Digo, el otro ejemplo que iba a poner, para decirlo de una vez, segunda de Pedro 2, 15, 16, donde habla de la experiencia de una burra hablándole a Balaam. ¿Por qué hablo de esto? Porque, uno, la gente inconversa no es nacida de nuevo y tenemos que tener compasión y rogar por su salvación. Punto 1. Están muertos, no tienen al espíritu, y el que no tiene espíritu no tiene vida. Pero 2, pueden ser usadas por Dios aunque no sean nacidos de nuevo. Y 3, no todo el que es usado por Dios es nacido de nuevo, así que aguas. Porque a veces nosotros mismos nos metemos en problemas por pensar que la otra persona, por ejemplo, un Putin, ¿verdad? No es hijo de Dios, definitivamente no lo hay. Pero si la mano de Dios está con él porque está disciplinando otras naciones, aguas.
Ahora, hablamos tres escenarios de la relación con Dios con los inconversos. Ahora vamos a hablar rápidamente de la relación del Espíritu Santo con un hijo de Dios, ¿ok? Un hijo de Dios es alguien que recibe la convicción de pecado, justicia y juicio que le da el Espíritu Santo y por lo tanto se humilla, se arrepiente y viene a Cristo, ¿verdad? Un hijo de Dios es aquel que es guiado, como dice Romanos 8, por el Espíritu Santo. Y yo mencioné la vez anterior que uno muchas veces dice, Señor, quiero parecerme a ti, Señor, ayúdame, pero la verdadera madurez de la vida cristiana no es uno haciendo cosas para Dios, es Cristo en uno, es el Espíritu Santo en uno, viviendo la vida de Cristo y haciendo la voluntad de Dios. Ahora, la relación del Espíritu Santo con un ministro. Hay dones que conforme a 1 Corintios 12 los ministra, son del Espíritu Santo y los administra el Espíritu Santo. 1 Corintios 12 del 4 al 6. Voy a ir rápido porque si no, no avanzamos. Segundo, es el Espíritu Santo, y ahí está en 1 Corintios 12 del 4 al 6, y 1 Corintios 12 del 8 al 11, ¿verdad? De hecho, ahí dice, en 1 Corintios del 4 al 6 dice, voy a leerlo mejor. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. O sea, los dones vienen de parte del Espíritu Santo y los administra el Espíritu Santo. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Si ¿quién da el ministerio? Jesús. Sí, el ministerio lo da Jesús y eso está en Efesios 4. Pero el que administra el ministerio que Jesús nos dio es el Espíritu Santo. Y dice el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, pero que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, las operaciones vienen del Padre, pero las administra el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los 9 dones? Ustedes saben, sabiduría, ciencia, dones de sanidad, fe, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. Los 9 dones vienen del Espíritu Santo, pero los administra el Espíritu Santo. Los 5 ministerios, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros y, si queremos incluir, diáconos y ancianos, o ancianos y diáconos, vienen de Cristo, pero los administra el Espíritu Santo en uno. Y las operaciones, Romanos 12, 6 al 8, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese a la medida de, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte en liberalidad, el que preside y el que hace misericordia. 7 operaciones del Padre, pero que las administra el Espíritu Santo. En otras palabras, no hay vida ministerial si el Espíritu Santo no está en el asunto. Bien, vamos a avanzar. Ok, cuando yo hablé con la profeta Astrid hace ya como un mes, que hablamos de la importancia de este tema, y creo que con esto vamos a terminar hoy, y se nos queda una parte importante de la enseñanza. Ella me daba el testimonio de cómo el Espíritu Santo se estaba empezando a mover de una manera preciosa en ustedes, sobre todo en estos tiempos que están teniendo durante la semana, si no recuerdo mal, ¿verdad?, de adoración. Y aquí quiero insistir algo que a mí, yo siento mucho ese peso de entender lo siguiente, y quiero compartirlo con ustedes. Hay 2 diseños ministeriales en el libro de los Hechos. 2 diseños ministeriales, 2 maneras, vamos a decirlo así, de ser, de vivir como ministro. Hechos 6 es uno y Hechos 13 es otro. En otras palabras, los apóstoles del Cordero, los apóstoles de Jerusalén tenían un estilo apostólico o ministerial de funcionar. Pero los apóstoles de Antioquía tenían un estilo parecido pero diferente. Y yo creo que este es el último tema, porque ya, según mi cuenta, me quedan 8 minutos. Y quiero insistir mucho en esto. En Hechos 6, ahí que es el momento donde la iglesia había crecido mucho, ya tenían todas las cosas en común, ya había sucedido
que Ananías y Zafira habían pecado por vanidad, por miedo, por las razones que sea. Ellos dijeron que habían recibido tal cantidad y ofrendaron menos, mintiendo y tentando al Espíritu Santo. Pero en Hechos 6 sigue la bendición, sigue la obra del Espíritu Santo en la iglesia, pero hay desorden. Hay un problema logístico de desorden en la repartición de la provisión económica o del pan o de la comida. Y ahí vemos que los apóstoles están enfocados, los 12 apóstoles más los otros ministros que ya el Espíritu Santo había ido añadiendo, están enfocados en la oración y en la palabra, en el ministerio de la oración y de la palabra. Y cuando se evidencia que hay problemas logísticos, prácticos, la gente le dice a los apóstoles, bueno, ¿cómo se resuelven ellos? Y los apóstoles dicen, no es justo, si no es el diseño de Dios, no es el orden de Dios, que nosotros dejemos de servir a Dios y a ustedes a través del ministerio de la oración y la palabra para empezar a servir a través de las mesas. Perfecto. Ustedes conocen la historia. Entonces, la iglesia, es decir, ellos le dicen a la iglesia, escojan 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que hagan esta obra. Y la iglesia decide, presenta a los 7 diáconos y continúa la obra. Este pasaje nos enseña que los apóstoles estaban concentrados ¿en qué? En la oración y en la palabra. Pero eso no evitó que el diablo entrara en medio de la iglesia. ¿Cómo que el diablo? Sí. Porque ahí dice que hubo murmuración. Y como Papá Byron enseña, conforme a Corintios, en Corintios cuando habla de los 5 pecados de Israel en el desierto, habla, el último fue la murmuración y dice 1 Corintios que la murmuración abre la puerta al destructor. Así que lo que empezó como un problema práctico, natural, logístico, algo sencillo, se convirtió en un problema espiritual grave. El diablo empezó a golpear. Vamos a Hechos 13. En Hechos 13 dice, había en Antioquía profetas y maestros. Fíjense que ni siquiera habían apóstoles. ¿Cómo empezó la iglesia de Antioquía? Cuando está la persecución en Jerusalén, Hechos 6, 7, 8, 9, 10. Muchos de los que salieron huyendo empiezan a dispersarse por las regiones del mundo y algunos llegan a Antioquía. Y en Hechos 11 se nos dice que cuando a Jerusalén, vamos a decir así en términos modernos, a la casa matriz, ¿verdad?, llega la noticia de que Antioquía recibió la palabra de Dios, ellos envían a Bernabé. Bernabé llega a Antioquía, ve la gracia de Dios, es decir, que la gente está recibiendo a Cristo, y él decide ir a buscar a Pablo, y se reunieron ahí en Antioquía. Como Papá Byron enseña, conforme a la Escritura, Bernabé era el pastor de esa obra, y en Hechos 13 vemos cómo Pablo está fungiendo a manera de un copastor y habían 3 profetas y maestros más. Ahí se mencionan sus nombres en Hechos 13:1. Estos 5 profetas y maestros, ¿sí?, estos 5 ministros que están sirviendo a Dios y a la iglesia desde la oficina apostólica y profética, Bernabé, 3 más, Lucio, etcétera, y Saulo, que también es Pablo, ¿verdad?, ellos están ministrando desde la dimensión o el ministerio profético magisterial. Pero ¿qué estaban haciendo? Estos estaban ministrando al Señor y ayunando. Y aquí para mí hay una clave sumamente importante que diferencia cómo hoy en día se repite lo mismo. Hay muchos ministerios, bueno, hay muchos ministros que ni siquiera tienen una vida de oración y meditación de la palabra, lo cual es muy triste. Pero muchos tienen incluso una vida de oración y de palabra. Pero uno se da cuenta que su nivel profético es bajo. Sin embargo, en Antioquía, y esto yo lo asocio, este tipo de ministros que tienen mucha vida de oración y mucha palabra, incluso muchas señales sobrenaturales, como por ejemplo el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Sin embargo, su nivel profético, cuando comparamos a Pedro
con Pablo, uno se da cuenta que el nivel profético de Pablo llegó a ser superior. Y no solamente porque Pablo lo dice, sino porque el Espíritu Santo lo confirma. Pablo dice en 1 Corintios 14, yo hablo más lengua que todos ustedes. Pablo dice en otras cartas, yo he trabajado más que todos aquellos apóstoles, pero no yo, la gracia de Cristo en mí. ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿por qué Pablo llegó a esa dimensión? Porque Pablo, en su proceso de formación en Tarso y después ahí en Antioquía, ya como un ministro, en Tarso solo en el desierto, 14 años con el Señor, y después ahí en Antioquía, Pablo aprendió de ese presbiterio de Antioquía, que inicialmente solo era, digo solo, con respeto, profético y magisterial. Pablo aprendió lo que es un tabernáculo genuino de David. Un lugar donde no solamente se ora y se estudia en la palabra, lo cual es imprescindible, pero que tiene un plus donde se sabe ministrar al Señor. En otras palabras, donde se sabe adorar al Señor, donde se sabe, vamos a usar una palabra moderna, donde se sabe enamorar a Dios, donde el Espíritu Santo es Señor para guiarnos en una genuina adoración. ¿Qué quiero decir con esto? Uno, amados, uno muchas veces puede estar orando y no adorando. Uno muchas veces puede estar orando, por ejemplo, en Santiago dice, si alguno está alegre, cante alabanzas. Y si alguno está triste, haga oración. Entonces, tú y yo muchas veces podemos estar orando, lo cual es bueno, pero no estamos adorando. ¿Y está mal esa oración? No. Pero la adoración tiene un impacto superior. ¿Por qué? Porque en toda la Biblia hay muchas evidencias donde el Padre busca verdaderos adoradores. Estas son la gente que el Padre busca. Y cuando el Padre encuentra verdaderos adoradores, el Espíritu Santo desciende. Desde Isaías dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda persona debe adorar. Por eso Romanos 1 dice, cuando a Dios no se le adora ni se le da gracia, trae maldición, al punto que esa maldición llevada al extremo provoca homosexualidad y abominación, y mentes reprobadas y conciencias cauterizadas. ¿Por qué? Por no haber una genuina adoración. Yo veo una gran diferencia entre los ministros, que sí son ministros y tienen una vida de oración y la palabra, pero no han crecido en la adoración. ¿Qué cosa es adorar? Jesús dijo, y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Por eso yo honro la vida del apóstol Byron Walter, nuestro padre ministerial, es un ejemplo de un ministro paulino, a la manera del apóstol Pablo, ¿verdad? De Bernabé, un hombre que siempre está buscando adorar, que lo primero que nos dice es vamos a adorar, que incluso nuestra oración sea un resultado de nuestra adoración, que en medio de esa adoración el Espíritu Santo empieza a hablar. Mire, cuando hubo el problema en Hechos 6, no hay ninguna evidencia que el Espíritu Santo le haya dicho a los apóstoles, levanten diáconos. No lo dice. No digo que esté mal, pero no dice que el Espíritu Santo habló. Pero en Hechos 13, cuando ellos estaban adorando, ministrando al Señor, el Espíritu Santo habló. Amado, si tú conoces un mínimo de lo que es ser cristiano, tú y yo sabemos que si algo necesitamos en nuestra vida es que el Espíritu Santo hable. Cuando uno es ministro y ya tiene una responsabilidad, como el pastor Mark, la profeta Astrid, otros amadas que veo aquí y a cualquiera que me esté escuchando, todo el que es ministro sabe que si algo necesitamos como ministro es que el Espíritu Santo hable. Pues bien, en Hechos 6 el Espíritu Santo no hay evidencia que estuviera hablando. En Hechos 13 sí. ¿Por qué? Por la adoración y el ayuno. Por eso, dicen en el Salmo 22, Santo Israel, tú que eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo, cada vez que hay adoración, la presencia de Dios desciende. Mire, usted lo puede ver hoy en día, haga memoria. Muchos de los grandes ministerios que hay hoy en día, vamos a poner ejemplo, el ministerio del apóstol Guillermo Maldonado,
Cash Luna, Hilson, otros ministerios, la misma, así lo veo yo, la misma autoridad que carga el apóstol Byron Walter y otros hermanos ministeriales, son ministros de mucha adoración. Por supuesto, uno no se puede confiar. Y ahí tiene los ejemplos, ¿verdad? Ejemplos, y lo digo sin condenar. Por ejemplo, el famoso Jimmy Swaggart, ¿verdad? Un hombre de adoración, que cuando ministraba con adoración, Dios se movía de una manera impresionante. Esto no significa que ya lo logramos y no hay marcha atrás. Pablo nos dice, cuidado, considerándote a ti mismo, el que se crea estar firme, cuidado que no caiga, ¿verdad? Es decir, una cosa no quita la otra, pero de que la adoración atrae la presencia manifiesta de Dios es un hecho. Mira, en Hechos 13, cuando Pablo y Bernabé con los demás ministros provocan que el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo levanta apóstoles que no habían. En Antioquía no habían apóstoles. No mandaron a buscar a Pedro, ni a Juan, ni a otro. No. Cuando hay adoración, Dios trae los ministros, levanta los ministros que son necesarios. No necesitamos traer un líder de alabanza a otro lado, no necesitamos traer un diácono a otro lado, no necesitamos robarle un copastor a nadie. Lo que necesitamos es adorar, y el Espíritu Santo va a hablar y levantar ministros. Otra enseñanza: es preferible tener, voy a decir así, entre comillas, simples profetas y maestros, aunque no sean apóstoles, pero en otras palabras, el más pequeño hermanito que esté adorando para Dios es más importante que un apóstol que ya no adore. Te lo repito, en el reino de Dios es más importante la hermanita, la anciana, el intercesor, que en una iglesia ahí en el monte con 12 hermanitos, que aparentemente es una iglesia pequeñita, sin relevancia. Si esos hermanos están adorando, tiene un impacto mayor de una iglesia en el centro de una ciudad, de una metrópoli, una megalópolis, ¿verdad? Donde hay apóstoles, pero que ya no adoran. Cuando Pablo y Bernabé salen de Hechos 13, la Biblia nos enseña que llegan a Chipre. Y la autoridad romana que quería conocer de Cristo, el brujo se le oponía. Y ellos, por haber salido de un tabernáculo de adoración, ¿verdad? Ministraron a ese brujo y confrontaron las tinieblas. Y la autoridad romana, que tenía la soberanía del poder civil, vino a los pies de Cristo. Enseñanza: ¿por qué las autoridades de nuestras naciones, de nuestras ciudades, no se han rendido a Cristo? Porque en la iglesia no hemos levantado una adoración como debe ser. Y por lo tanto los ministros no tenemos un nivel de autoridad y de potencia espiritual que pueda hacer frente a los instrumentos de las tinieblas. ¿Por qué las autoridades no han venido a Cristo? Porque nosotros no hemos levantado una adoración que atraiga la presencia manifiesta de Dios con un nivel de poder que levante a Cristo. Miren, amado, en Jerusalén nunca se convirtió un brujo. Bueno, es que en Jerusalén no habían brujos. Amado, no seas ingenuo. Los apóstoles del Cordero nunca llegaron a ser usados en esa dimensión en que fue usado Pablo y Bernabé. Todo por causa de la adoración y el ayuno. Me he pasado, así que quiero hacer un alto acá y dejarles con el anhelo de que si ustedes quieren crecer en el Señor y que el Señor crezca en ustedes, invitarlos a esa vida sacerdotal de mucha adoración. No solamente oración y palabra, sino también que le sumen la adoración y el ayuno. Les paso la palabra, profeta. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Amados hermanos, en esta noche, yo no sé si ustedes han estado escuchando los que estamos todos los días en esas 2 horas de adoración. Voy a ponerlo aquí en Gallery. Ustedes se dan cuenta lo que hemos acabado de escuchar. Aleluya.
profeta Ilia, profeta Solange, mis amados hermanos, a todos los que estamos participando las 2 horas diariamente, yo estoy impactada. Yo recibo esta palabra del Señor en esta noche. Aleluya. Amados, es algo grande, amados. Ahora más que nunca, seguimos en esas 2 horas, profeta Ilia. Aleluya, adorando al Señor. Yo le quiero decir que yo, para que usted vea cómo el Espíritu Santo está envuelto en esto, cada vez que yo pienso en esas 2 horas, me entra un temor, como quien dice, yo pensando, ¿qué podemos hacer en esas otras 2 horas? Quizás podemos añadir a unos tipos de enseñanza, esto, lo otro, 2 horas, y me entra un temor de no tocar ese tiempo. Ustedes saben, todas las personas que están entrando, pero les digo que como la sierva de Dios, me siento temor de no tocar eso, porque esto es adoración a Dios. Con temor se lo digo, que es verdad. Y ustedes saben lo que está pasando en la muralla, cómo el Señor está dando esos cánticos. Aleluya. Cómo el Señor está dando poemas, cómo el Señor está aún pinturas a la pastora Anet, lo que el Señor nos está dando. Amados hermanos, es precioso lo que el Señor nos está dando. Así que en esta noche, aleluya, en esta noche no sé si usted quiere dirigirnos en la Santa Cena, profeta Yasser, o usted quiere que yo lo dirija como usted desee. Hágalo usted, hágalo usted. Amén, amén, aleluya. Poderoso Dios, poderoso Dios. Amados hermanos, ahí donde usted está,